imaginas cómo un ataque ucraniano podría derrumbar los cimientos del poder ruso? En este video descubrirás cómo la ofensiva de Ucrania dejó a Rusia a la defensiva, golpeando donde más duele. Quédate hasta el final para descubrirlo. Suscríbete, dale like y comenta. Rusia comenzó el año con la intención de consolidar sus avances, pero la realidad fue distinta. A pesar de tomar pequeñas porciones en Donbass, su progreso fue mínimo. En 6 meses, apenas logró ocupar una fracción de terreno, dejando en evidencia graves deficiencias en su capacidad ofensiva. La estrategia de Putin para el verano era clara: atacar Kharkov para obligar a Ucrania a redistribuir tropas desde Donbass. Sobre el papel, tenía sentido. Si debilitaban la defensa en un sector clave, podrían avanzar en otros frentes con menos resistencia. Sin embargo, la ejecución fue deficiente. El ejército ruso empleó tácticas improvisadas y poco efectivas. Recurrieron a infantería en motocicletas y tanques con modificaciones rudimentarias, exponiendo su falta de preparación y equipo moderno. Además, dependían de reclutas sin experiencia, lo que los dejó en desventaja. Mientras tanto, Ucrania ya estaba lista. Sus defensas en Kharkov eran sólidas y la ofensiva rusa se encontró con una resistencia mucho mayor de lo esperado. El intento de tomar Kharkov se convirtió en una de las mayores derrotas rusas del año. A pesar de los esfuerzos de Moscú, Ucrania no solo resistió, sino que logró repeler el avance sin comprometer otras zonas clave. Las tropas ucranianas, con un mejor conocimiento del terreno y una estrategia más efectiva, lograron defender la ciudad sin necesidad de retirar refuerzos del este. Las bajas rusas aumentaron a un ritmo alarmante. En apenas 2 meses, perdieron a decenas de miles de soldados, con un promedio diario superior al del año anterior. Las imágenes de vehículos destruidos y soldados abandonando sus posiciones se volvieron comunes, reflejando la falta de coordinación en la ofensiva. Lo que debía ser un golpe estratégico para debilitar a Ucrania terminó desgastando aún más a las fuerzas rusas. La ofensiva en Kharkov no solo fracasó, sino que debilitó la moral de los soldados y redujo considerablemente su capacidad de combate. En un movimiento audaz y completamente inesperado, Ucrania llevó la guerra más allá de sus fronteras por primera vez desde el inicio del conflicto. En agosto, sus fuerzas lanzaron una incursión en territorio ruso, dirigiéndose hacia la región de Kursk. Lo que inicialmente parecía una operación limitada, rápidamente se convirtió en una ofensiva de gran escala, logrando capturar en solo 3 semanas la misma cantidad de territorio que Rusia había ocupado en 7 meses. Las tropas rusas, sorprendidas y mal preparadas, no lograron contener el avance ucraniano. Gran parte de sus defensores eran reclutas con apenas 1 o 2 semanas de entrenamiento, lo que los puso en una posición de extrema vulnerabilidad. En cuestión de días, cientos de soldados rusos se rindieron ante la ofensiva. En total, se contabilizaron más de 600 capturas, lo que evidenció una falta de liderazgo y planificación en las filas del ejército ruso. Este avance representó un duro golpe para Moscú. La idea de que Rusia era intocable dentro de sus propias fronteras quedó completamente desmantelada. La guerra, que hasta entonces se había desarrollado dentro del territorio ucraniano, ahora llegaba a su propio suelo, generando pánico y desconcierto entre sus ciudadanos y debilitando aún más la confianza en su ejército. El impacto de la incursión ucraniana en Kursk no tardó en sentirse. Más de 200.000 personas fueron evacuadas de la región, lo que puso en evidencia la incapacidad del Kremlin para garantizar la seguridad dentro de sus propias fronteras. Por primera vez en la guerra, Rusia se encontraba a la defensiva en su propio territorio. Ucrania avanzó militarmente y estableció una administración militar en la zona, consolidando su control. A diferencia de los avances rusos, que a menudo dependían de ocupaciones forzadas y resistencia local, la incursión ucraniana se basó en tácticas rápidas y eficientes, asegurando el terreno sin desgastarse en combates prolongados. Moscú tardó más de 5 semanas en organizar una respuesta efectiva. Aunque el 10 de septiembre, Rusia lanzó una contraofensiva para recuperar el territorio perdido. Para octubre, había logrado recuperar la mitad de la zona ocupada por Ucrania, pero a un costo altísimo. Las pérdidas humanas y materiales debilitaron aún más su ejército, dejando a sus fuerzas en una situación de vulnerabilidad que antes no se había visto en la guerra. El éxito de Ucrania en Kursk no pasó desapercibido para Occidente.
En respuesta a la ofensiva, la OTAN intensificó su apoyo, viendo la oportunidad de debilitar aún más a Rusia. Estados Unidos aprobó el envío de un segundo sistema antiaéreo, Patriot, mientras que Europa aceleró la entrega de aviones F-16. Estos refuerzos marcaron un cambio importante en el conflicto. Con mejores defensas aéreas y una fuerza aérea más equipada, Ucrania logró reducir la superioridad aérea de Rusia, complicando aún más los intentos del Kremlin por retomar la iniciativa en el campo de batalla. La incursión de Ucrania en Kursk no solo debilitó militarmente a Rusia, sino que también tuvo un impacto diplomático significativo. Durante meses, el Kremlin había advertido sobre las líneas rojas que no debían cruzarse, amenazando con represalias severas si Occidente o Ucrania atacaban territorio ruso. No obstante, cuando finalmente ocurrió, la respuesta de Moscú fue lenta e inefectiva. Esta falta de reacción inmediata dejó en evidencia que las amenazas de Putin no eran tan firmes como muchos creían. Viendo esto, Estados Unidos y el Reino Unido tomaron una decisión clave: autorizar el uso de misiles ATACMS y Storm Shadow contra objetivos dentro de Rusia. Esta medida permitió a Ucrania golpear infraestructuras estratégicas rusas sin temor a represalias devastadoras. El 19 de noviembre, Ucrania puso en práctica esta nueva capacidad con un ataque de precisión contra un depósito de municiones en Briansk. Los misiles ATACMS impactaron de lleno en el objetivo, destruyendo una gran cantidad de suministros esenciales para el ejército ruso. Este ataque demostró que Ucrania podía resistir la ofensiva rusa y tenía la capacidad de golpear estratégicamente dentro del territorio enemigo. El 10 de septiembre, Ucrania llevó la guerra hasta el corazón de Rusia con un ataque masivo de drones. Un total de 144 drones fueron enviados contra múltiples ciudades, incluyendo la capital, Moscú. Aunque la mayoría fueron derribados por las defensas aéreas rusas, algunos lograron impactar edificios residenciales y forzaron el desvío de vuelos comerciales. Este ataque no tuvo como objetivo causar daños militares significativos, sino generar un impacto psicológico y económico. Hasta ese momento, Moscú se había mantenido relativamente al margen de la guerra, con la mayoría de sus ciudadanos sintiendo el conflicto solo a través de las noticias. Pero ahora, el temor llegó directamente a sus puertas. El gobierno ruso intentó minimizar el impacto del ataque, pero la realidad era innegable. La capital ya no era un lugar seguro. Este golpe debilitó la confianza de la élite rusa en la capacidad de Putin para proteger el país. Con cada nuevo ataque, la presión sobre el Kremlin aumentaba, generando incertidumbre dentro de su propio círculo de poder. Asimismo, del daño militar y psicológico, Ucrania comenzó a atacar uno de los pilares fundamentales de la economía rusa: su industria petrolera. En una serie de ataques estratégicos, las fuerzas ucranianas golpearon varias refinerías de petróleo en el oeste de Rusia, afectando las exportaciones de energía, una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin. Estos ataques fueron especialmente devastadores porque Rusia dependía de un modelo de procesamiento y entrega inmediata. Cualquier interrupción en la cadena de suministro tenía un impacto directo en sus ingresos. Con cada refinería atacada, las pérdidas económicas aumentaban y la capacidad de financiamiento de la guerra se veía aún más comprometida. El conflicto ya no era solo una cuestión de combates en el frente. Ucrania había logrado expandir la guerra a un nivel estratégico, golpeando puntos clave de la infraestructura rusa y debilitando al enemigo en múltiples frentes. La guerra dio un giro inesperado y Rusia nunca lo vio venir. El impacto de Ucrania fue brutal. ¿Cómo se recuperarán? No olvides suscribirte, activar la campanita y explorar más contenido. Comparte tu opinión en los comentarios. Este conflicto no ha terminado.